si los seres queridos son tan importantes en el sostenimiento de la salud mental de una persona, ¿cómo están esos seres queridos? ¿Y qué se han encontrado en 6 años de meterle la muela en profundidad a esas 4 columnas? Creo que si hay algo como que nos pulsa como proyecto, es a sacar a la superficie temas no vistos o no reconocidos. Digamos que son todos temas desatendidos durante mucho tiempo por el periodismo tradicional. La crisis de salud mental va mucho más acelerada de lo que va nuestra capacidad de entenderla, acompañarla, prevenirla. Por donde mires el mutante vas a encontrar grupos, vas a encontrar comunidades. También parte del periodismo que hacemos está basado en lo que llamamos comunidades de conversación. Muchos de los reportajes que hacemos surgen de grupos de WhatsApp que creamos con personas que gravitan Y ahí la alrededor de un gente tema. aporta intereses, la audiencia Sí, está. sí. Entonces, por ejemplo, hace un año y pico hicimos un llamado a través de un periódico en Medellín, que es el periódico de Confama. Hicimos un llamado a personas que estuvieran acompañando a otras personas que padecieran de algún tipo de malestar o trastorno emocional o de salud mental y que no tuvieran las herramientas para hacer ese acompañamiento o estuvieran pasándola mal en ese proceso. Y eso, digamos que la idea de crear esa comunidad partió de otras investigaciones que hemos realizado previamente, incluyendo algunas de la Universidad Javeriana, que señalaban la importancia de las redes afectivas y de las redes comunitarias en el sostenimiento de la salud mental de las personas. Entonces ahí dijimos, si los seres queridos son tan importantes en el sostenimiento de la salud mental de una persona, ¿cómo están esos seres queridos? ¿Qué tan capacitados están para hacer ese Para poder acompañamiento? ser esa red. Exactamente. Y entonces ahí hicimos esa convocatoria y se nos inscribieron como 200 personas y durante por lo menos unas 8 semanas estuvimos conversando con ellas en WhatsApp y en ese ir y venir con ellas vamos detectando qué es lo que ellas realmente necesitan. Y la lógica es que, pues si eso lo necesitan ellas, seguramente hay muchas otras personas en el Claro. público que también lo necesitan. Entonces vamos y venimos desde la comunicación privada a la conversación pública y la conversación privada, porque también creemos que la conversación privada también te da una cantidad de valor que muchas veces la conversación pública te priva. De acuerdo. Todo eso que me dices se ve también reflejado de manera muy clara en las secciones cuando uno llega a Mutante en la página, digamos. Porque digamos que en Instagram, yo lo consumo más en Instagram, me pasa, y lo que veo es temas que de otra manera no veo. Y enunciados de una manera que me interesa, que digo, esto yo quería que se hablara. Es como esa necesidad de, ay, yo hubiera querido que esto estuviera en la mesa. Y entonces verlo y dice, qué chévere, está en la mesa. Pero cuando uno entra a la página, pues están las secciones más organizadas y me gustó mucho pues pensar en términos de que género, derechos humanos, emergencia climática y salud mental. O sea, uno nunca le daría el tiempo con esas 4 secciones. Sí. Y son 4 secciones como transversales a la realidad en este momento. Que si uno piensa en medios tradicionales, diría alguien que no, pero es que son absolutamente transversales, enunciadas así. Es como romper un silencio, es como, marica, de esto es que tenemos que hablar. ¿Cómo es que no es de esto que estamos hablando? ¿Cómo ustedes decidieron armar esos 4 paquetes, digamos, de temas? ¿Y qué se han encontrado en 6 años de meterle la muela en profundidad a esos 4 columnas? Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, busquen el botón que dice gracias aquí abajo y elijan la donación que quieren dar para que el canal funcione cada vez mejor. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, sigamos con el video. Pues eso fue armándose paulatinamente. Nosotros arrancamos con género, fue el primer tema al que llegamos y no llegamos necesariamente porque sabíamos de género ni sabíamos de desigualdad de género. De hecho, lo que más nos preocupaba al comienzo era la desigualdad per se. La desigualdad era como la preocupación central y en ese contexto de empezar a investigar temas de desigualdad, como que apareció la desigualdad de género como una evidente condición violenta dentro de las desigualdades que viven las personas. Entonces ahí como que fue surgiendo esa línea de género paralela como al tema de derechos humanos también. Esa también arrancó de entrada, además porque Elizabeth Otálvaro, que es la
el director editorial venía de trabajar mucho en tema de derechos humanos en Medellín y en un proyecto que se llama Hagamos Memoria, y ella ha sido pues una maestra muy grande en el proyecto para entender temas de derechos humanos. Y ya luego yo creo que siempre igual, y creo que tú tienes toda la razón, creo que si hay algo como que nos pulsa como proyecto, es a sacar a la superficie temas no vistos o no reconocidos, o sí, temas que están muy pulsantes y realidades que se vuelven muy dolorosas y muy difíciles y que muchas veces normalizamos y o abandonamos o simplemente no las vemos. Entonces, en el proceso, digamos, de la pandemia, la salud mental apareció como un tema crítico. Nosotros ya, previo a la pandemia, ya veníamos como preocupados por el tema de salud mental y que no se estaba hablando mucho de salud mental. Y lo mismo con la emergencia climática, como que venían todos estos expertos con una cantidad de libros y evidencia y todo de cómo esto estaba acelerándose pues gravísimamente en términos ambientales, y veíamos de nuevo que no le estábamos llegando a la misma velocidad a la discusión del problema. Y ahí poco a poco fueron apareciendo esas 4 líneas, y lo que nos ha pasado recientemente en los últimos 6 meses es que nosotros antes pensábamos que eran 4 líneas, o como dices tú, 4 secciones. Pero luego, con el correr de la práctica nuestra, en realidad estos se han vuelto son gafas. Tú te pones las gafas de género, tú te pones las gafas de la salud mental, tú te pones las gafas de la emergencia climática, y tú puedes... ves el mundo completamente diferente. Exactamente. Claro. Entonces empezamos a ver que se nos cruzaban todo el tiempo, y hoy en día no las vemos como 4 líneas aparte, sino 4 formas de entrarle a la realidad. A la ¿no? realidad, 4 formas de pararse. Y muchas veces se puede cruzar, entonces a veces tenemos temas de género que están relacionados también con la salud mental, o a veces emergencia climática y salud mental, ¿no? Y derechos humanos, pues está todo el tiempo transversal. Así que sí, esas son como las gafas que decidimos utilizar, y creo que son suficientemente difíciles y complejas, ¿no? Claro, exacto, suficientemente difíciles, porque digamos que son todos temas desatendidos durante mucho tiempo por el periodismo tradicional, enunciados de esa manera, digamos, como que derechos humanos uno creería, porque no sé, uno nació creyendo que eso ya estaba instalado, pero los derechos humanos son realmente recientes en el mundo. Entender los derechos humanos y el valor de defenderlos y todo eso no es tan viejo, no es que esté instalado. La emergencia climática, pues ni qué decir. Poniéndose esas gafas, ¿qué mundo han encontrado? O sea, ¿qué balance del mundo me podrías dar tú tras 6 años de estar mirando el mundo desde ese lugar? Pues, a ver, una pregunta difícil, pero yo siento, bueno, en varios niveles, ¿no? Yo creo que primero, creo que la crisis de salud mental va mucho más acelerada de lo que va nuestra capacidad de entenderla, acompañarla, prevenirla. Creo que realmente sí nos encontramos como con un mundo muy ansioso, como muy afectado como por la experiencia digital, negativamente, y muy falto de herramientas, y como decía yo, la salud mental hemos aprendido que es un tema comunitario, es un tema colectivo, te sostiene tu familia, te sostiene tu red de amigues, te sostiene la comunidad, pero la comunidad en sí misma pues tampoco está también embalada, ¿no? Todo el mundo está embalado. Entonces ahí hay hay una escasez, ¿no? En términos generales de herramientas, de recursos, ¿no? La terapia como un privilegio que tienen muy pocos. El Estado, pues, absolutamente embolatado con el tema de salud mental. Entonces, y al mismo tiempo, y cruzándola con otra línea, por ejemplo, y enfrentándonos igual a unas crisis contemporáneas, pues, muy fuertes, ¿no? La crisis ambiental en sí misma, que también nos genera ansiedades, que también nos genera presiones en salud mental, que además no la sentimos cerca hasta que se nos incendia el bosque. El cerro, y lo vemos ahí quemándose, ¿no? Hasta que nos cortan el agua. Exacto. Y en ese momento pues ya está como muy encima, ¿no? Y cuando vas a hablar con expertos en emergencia climática,
todo el sector ambiental está, siento yo, desde hace un muy buen tiempo en un dilema muy difícil de resolver, y es, si le decimos a la gente que esto ya no tiene vuelta atrás, la gente solo va a quedar en el cinismo. Entonces no les digamos que la cosa está tan grave, suavicémosles esto. Sí. Pero al mismo tiempo, pues todos están diciendo la cosa está muy grave y la cosa se va a poner peor. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo le hablas a la gente de la catástrofe y de la crisis y de las crisis que se nos vienen, pero al mismo tiempo lo haces de una manera que no la espantes, ¿no? Yo pensaba en eso viendo esos eucoles que están poniendo del vaso con agua que está cayéndole tierra. Es una llave de agua y está cayéndole tierra al vaso. Y dice como, todavía estamos a tiempo. No, es como no. Sí. ¿Cuántos documentales lleva uno viendo hace décadas diciendo que el tiempo ya se acabó? Y siguen apareciendo. Sí, sí, y sumado, entonces, por un lado está como toda esa pregunta por cómo acompañamos esta conversación de emergencia climática desde un lugar de resiliencia emocional. O sea, sí creo que no se puede desvincular la pregunta por la emergencia climática de la pregunta por las emociones y por lo que esto nos va a generar. Y ojalá hacia allá pudiéramos caminar mucho más. Ahora, también la otra, digamos, circunstancia y para nosotros que pues nuestra materia prima es la conversación pública y es escuchar al público y hacer una lectura como permanente de lo que está pasando en redes y lo que está pasando en la cabeza de las personas. También siento que estamos viviendo pues unos momentos en donde la desigualdad en la que vivimos y como que la estratificación de los mundos en los que vivimos está al mismo tiempo padeciendo de una como incapacidad de canales que nos permitan realmente escuchar a la otra persona. O sea, nosotros montamos un proyecto de conversación social, pero al mismo tiempo en medio de ese proyecto de conversación social, la cantidad de burbujas de sentido y de cómo esas burbujas de sentido además están ancladas a diferentes escalas de privilegio. ¿Y cómo haces tú entonces para lograr que un grupo social que ha vivido toda la vida las mayores comodidades y que ha estado pues del otro lado del privilegio y que obviamente desde ahí construye también un mundo, ¿no? y una forma de ver la vida, que logre entender qué está pasando del otro lado y viceversa, ¿sí? Eso siento yo que es otro de los grandes retos que tenemos hoy en día como medios de comunicación. Le hablamos a burbujas y hacemos partes de burbujas y tomamos decisiones en torno a qué tan dentro o qué tan fuera de determinada burbuja queremos estar, ¿no? Y qué hacemos con las burbujas vecinas o contrarias, ¿no? Hay ¿Cómo juntar burbujas? Sí. Si es que fuera posible. Pues sí, sin la aspiración necesariamente o sea, no se trata de volverlas todas una sola burbuja para nada, ¿sí? Pero yo creo que sí el reto democrático es construir unas burbujas que de alguna manera sí se puedan poner de acuerdo en unos mínimos y en unos consensos, que hoy en día está pues muy difícil, sobre todo porque además presentas información y las personas igual están leyendo esa información desde su propia sesgo de confirmación y desde su propio sesgo ideológico, e incluso por más contrarrequete verificado que tú les estés diciendo este dato es ese, aún así, pues va a haber, ¿no? Como montones de interpretaciones sobre ese mismo dato. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos estamos preocupando por la interpretación del dato?